concurre con entusiasmo cívico la Procuraduría General de la Nación a esta histórica audiencia convocada por la Honorable Corte Constitucional para expresar y aprovechar el espacio que en ella se le ha otorgado para hacer una referencia general sobre los alcances del acto legislativo, los antecedentes del mismo y particularmente desarrollar algunos elementos en relación con los 3 ejes temáticos que la Corte Constitucional dispuso para el desarrollo de la misma, por supuesto con la salvedad o consideración que en la oportunidad procesal de rigor la Procuraduría General de la Nación emitirá el concepto que corresponda de manera detallada, puntual, particular, sobre cada una de las disposiciones que contiene el acto legislativo número 1 del 2007. El país, honorables magistrados, se encuentra ante uno de los momentos más importantes de su historia. El fin del conflicto con las FARC-B, la dejación definitiva de las armas por parte de esa organización ilegal y la posibilidad real de avanzar en la construcción colectiva de la paz. Por ello, en el análisis de este acto legislativo se debe tener en cuenta que los mecanismos de justicia transicional son esenciales para garantizar la consecución de esa paz estable y duradera anhelada. En efecto, la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición constituye una herramienta fundamental para satisfacer de la mejor manera los derechos de las víctimas, contribuir a la reconciliación entre los colombianos, avanzar en la construcción de la paz, brindando garantías de seguridad jurídica para todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y contribuir a la no repetición. Dicho sistema constituye, a juicio del Ministerio Público, una solución adecuada a la tensión entre los derechos a la justicia y a la paz, en un escenario de transición, ya que permite hacer frente al enorme legado de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas en Colombia, que han dejado más de 8 millones de víctimas. Se trata de un conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales de carácter temporal que, como se afirma en el mismo acto legislativo, no pueden entenderse de manera aislada. Están interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia. La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz permite al Estado, a nuestro juicio, cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar las más graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH, en particular aquellas que constituyen crímenes internacionales. Adicionalmente, para contribuir a satisfacer de la mejor manera posible los derechos a la verdad y la reparación, se prevé la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, que complementa la política pública en materia de atención y reparación a víctimas que ya se desarrolla desde la Ley 1448 del 2011. Profiero inmediatamente algunas opiniones en relación con el primer núcleo temático que inquieta en esta audiencia a la Honorable Corte Constitucional en relación sobre la naturaleza y el alcance del juicio por efectuarse sobre los actos legislativos y la trascendencia jurídica y doctrinal que esta decisión que adoptará la máxima corporación judicial en lo constitucional tendrá a su cargo. Según se señala en dicho acto legislativo, en el 1 del 2016, el control de estos actos es automático, único, posterior y solo por vicios de procedimiento en su formación. Al respecto, la sentencia C-332 de 2007 de esta Corte precisó que la naturaleza del control único y automático era asimilable a los demás controles definitivos previstos en la Carta Política, razón por la cual se trataría de un juicio llamado a hacer tránsito a cosa juzgada absoluta, sin perjuicio de análisis posteriores, siempre que sean justificados, entendiendo que esa justificación puede ocurrir por configurarse la cosa juzgada aparente o una inconstitucionalidad sobreviniente. Para la Procuraduría, de la misma forma que en los demás controles definitivos, el control efectuado debe tener una pretensión de exhaustividad y universalidad frente a toda la Constitución.
tal y como lo señala el artículo 46 de la Ley 270 de 1996. Debe resaltarse que este alto tribunal ha señalado en forma reiterada que en relación con los actos legislativos, la falta de competencia del constituyente derivado corresponde a un vicio formal. Al respecto puede consultarse, por ejemplo, la sentencia C-174 del 2017, que efectúa un recuento jurisprudencial sobre la materia. En torno a dicha aseveración, ha construido la tesis de prohibición de sustitución constitucional. Por ello, en este tipo de juicios, la Corte debe efectuar un análisis integral de las eventuales sustituciones a la Constitución. Como se había dicho en audiencia pública en el proceso D-11-653, la Procuraduría estima, y ahora lo reitera, que sí es posible exigir a la Corte que realice todos los eventuales juicios de sustitución que pudieran derivarse de las normas constitucionales aprobadas a través del fast track, como debe hacerlo con cualquier otro juicio integral de constitucionalidad. Ello es especialmente claro en la medida en que la transgresión de un eje axial resulta ser un vicio de especial trascendencia y magnitud, por lo cual no puede existir siquiera la posibilidad de que pase inadvertido ante el juez constitucional, cierro comillas. Si, como lo sostiene la Corte Constitucional, la sustitución de la Constitución implica el reemplazo de un eje axial por otro diferente, debe concluirse que su observación resultará casi evidente para la mirada del máximo tribunal, ya que el reemplazo de un elemento esencial de la Carta por otro totalmente diferente no es un asunto menor. En suma, frente al control constitucional de actos legislativos, a la luz de lo ordenado por el Acto Legislativo 01 del 2016, el Ministerio Público considera procedente y necesario que la Corte Constitucional adelante un juicio universal sobre todos los eventuales vicios procedimentales. Ello implica verificar en forma absoluta los posibles juicios de sustitución, o dicho de otra manera, efectuar una confrontación de la totalidad de la reforma frente a todos los ejes axiales de la Carta, para que pueda producirse la cosa juzgada constitucional de carácter definitivo, lo cual, por supuesto, redundará en certeza e integración necesaria del ordenamiento jurídico. Finalmente, en este punto, en lo que respecta a la necesaria revisión sobre la teoría de la sustitución constitucional, también reitera en esta oportunidad la Procuraduría el llamado para que el máximo tribunal no deseche, comillas, el peso de la legitimidad democrática del Congreso de la República para aprobar reformas constitucionales en su calidad de órgano de representación popular, de modo que el Tribunal Constitucional aplique la teoría de la sustitución de manera moderada y bajo el criterio de autocontención, pues si todo es esencial, nada es esencial, y porque una aplicación amplia de dicha teoría podría bloquear vías institucionales para que se adopten cambios que la sociedad requiere en un determinado momento y dar pauta a la recurrencia de otros azarosos caminos. Cierro comillas. En lo que respecta al segundo núcleo temático de la deliberación de esta audiencia pública, se indaga sobre el impacto de la reforma frente al diseño estructural e institucional del Estado y en relación con los principios constitucionales en que se sustenta. En primer lugar, el Ministerio Público encuentra que el principal objeto de la nueva arquitectura institucional es contribuir a la terminación del conflicto armado interno y a la consolidación de una paz estable y duradera, fines compatibles, por supuesto, con los principios de la Carta Política de 1991. Para la Procuraduría, si bien los cambios institucionales a que conduce el acto legislativo son profundos, se encuentran justificados en torno a la naturaleza de la justicia transicional y tienen en buena medida efectos temporales y aplicación restrictiva, con sometimiento al fin de la superación del conflicto, que es un propósito del orden jurídico nacional. Este debe ser el ente de aproximación de las reformas constitucionales que sobre la paz se expidan, en consonancia con el Acto Legislativo número 1 del 2016. En efecto, el acto legislativo en estudio crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que a su vez está compuesto por los organismos como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz. El eje central de desarrollo de esta institucionalidad está fundado en la noción de justicia transicional, una alternativa que reconoce la comunidad internacional para encontrar salidas a conflictos, centrada en las víctimas, en la reparación de los daños y en la garantía para que individuos y sociedad encuentren la verdad y asuman un estadio de no repetición. Doctrina internacional que dejo
en el concepto escrito que hay ambos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nociones semejantes se han ido incorporando en el ordenamiento jurídico patrio, el cual reconoce, por ejemplo, dentro del ámbito penal, la propia noción de la justicia restaurativa como modelo complementario a la justicia tradicional y ordinaria, particularmente con fundamento en el Código de Procedimiento Penal. Respecto a la comisión y a la unidad, se encuentra que el acto legislativo sustrae a sus miembros del deber de denuncia, artículo transitorio 4, y además impide que las actividades de la comisión puedan tener consecuencias penales, artículo transitorio 2. Si bien esto parecería un rompimiento del deber de colaboración armónica entre las autoridades públicas, en realidad se aprecia desde nuestra óptica como una alternativa admisible en el marco de la justicia transicional, en la que hace un mayor énfasis en las herramientas para lograr la verdad, y ello faculta para que no exista la amenaza latente de sanción punitiva. En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, se encuentra que la Constitución le otorga una competencia prevalente para juzgar todo tipo de actuaciones penales, administrativas, disciplinarias, artículo transitorio 6, relacionadas con el conflicto armado por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con aquel, entregando a esta misma jurisdicción la competencia para conocer de las tutelas frente a sus propias actuaciones, e incluso se reconoce su participación en la selección de estas para la revisión por parte de la Corte Constitucional. No obstante, una consideración transversal que debe tenerse al apreciar la constitucionalidad de estas medidas tiene que ver justamente con el rol a cargo de la Corte Constitucional como garante de la integración del ordenamiento jurídico y la necesaria ponderación que pueda darse y deba darse al interpretar las disposiciones contenidas en el acto legislativo respecto de los principios mandatorios de la Carta Política, en particular con aquellos contenidos que conforman núcleo esencial constitucional en temas de derechos y garantías y también de estructura del Estado. La Procuraduría llama la atención, de manera particular, en que el acto legislativo condiciona su actuación, la del Ministerio Público, a la solicitud de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, exclusivamente en defensa de los derechos fundamentales de las víctimas y para las diligencias que el magistrado establezca, artículo 12. Este esquema de intervención limitada del Ministerio Público puede afectar la defensa de los propios derechos de las víctimas y además plantea inquietudes sobre la vigencia de normas esenciales en cuanto a la estructura del Estado, en lo que respecta a la configuración y alcance del Ministerio Público como órgano constitucional autónomo, vocero de la sociedad y responsable de defender el orden jurídico, así como la materialización de los derechos individuales. Uno de los elementos esenciales de la Procuraduría como órgano autónomo e independiente es que éste pueda intervenir en cualquier caso, proceso conforme a su decisión constitucional. Ello genera un efecto de control general en todos los procesos frente a los derechos fundamentales y las garantías procesales, en la medida que no habría proceso cerrado al escrutinio del Ministerio Público como guardián y promotor de los derechos humanos y el interés público, según lo dispuesto por el artículo 277 de nuestra Carta Política. En la lógica del sistema de frenos y contrapesos que se deriva de la Constitución política, la independencia y autonomía funcional es el sustrato del control mutuo de los poderes. Por ello, la restricción en la intervención a favor de las víctimas, sometida en este caso a la voluntad de otra rama o a otra autoridad pública, anula o puede afectar sustancialmente el control recíproco entre aquellos y por ende desequilibra los contrapesos naturales diseñados en la Carta. En conclusión, frente a este punto, la Procuraduría solicita a la Honorable Corte Constitucional que al momento de evaluar el artículo precitado 12 del Acto Legislativo número 1 del 2017, adopte las determinaciones que estime necesarias para que el Ministerio Público conserve, sin los condicionantes mencionados, la competencia de intervenir en defensa de los derechos de las víctimas y el orden jurídico. Frente al tercer núcleo temático, en donde se indaga sobre los impactos de los instrumentos para la materialización de la verdad, la justicia y la no repetición en el modelo constitucional vigente, sostenemos que el acto legislativo en estudio, y para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición son derechos que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos y su materialización debe ser entendida de manera integral. Por lo anterior, los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición hacen parte de un todo que busca una respuesta integral y por ende no pueden entenderse de manera aislada.
Podría pensarse, y estoy llegando a la fase final de mi intervención, señor presidente, que ello implica una disminución de las garantías ordinarias, pues es cierto que puede sacrificarse la faceta retributiva del derecho penal y por ello parecería existir una tensión frente al derecho de acceso a la justicia, no impunidad e igualdad, en relación con las sanciones que se imponen en el ámbito ordinario. Sin embargo, dicho sacrificio de justicia tradicional pretende que se puedan alcanzar otros bienes constitucionales en beneficio de las víctimas y de la sociedad en general, a fin de materializar el bien de la paz y por eso asegurar la vigencia del orden jurídico. Ya la Corte en oportunidad anterior lo ha sostenido, el deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes investigados solo puede tener excepciones en procesos de justicia transicional en los cuales se investiguen a fondo las violaciones de los derechos humanos, cierro comillas. En suma, frente a este tercer punto, se encuentra que los mecanismos para satisfacer los derechos de las víctimas son admisibles, pero no pueden juzgarse con un estándar propio del contexto ordinario, pues justamente su creación responde a la necesidad de superar una situación de anormalidad que ha supuesto por décadas el conflicto armado en Colombia. En conclusión, para el Ministerio Público, la Corte Constitucional ha de efectuar la revisión automática y única de los actos legislativos que se expidan al amparo del régimen legislativo especial para la paz, con todos los juicios de sustitución posibles. Adicionalmente, considerando los efectos de un juicio demasiado amplio de sustitución constitucional que pueda implicar el riesgo de petrificar el ordenamiento, impidiendo así la existencia de mecanismos para responder al desafío del devenir social, en este caso, para superar el conflicto armado. En segundo lugar, los impactos que se generan frente a la separación de poderes, la colaboración armónica, el principio de legalidad, el sacrificio de justicia, no pueden ser analizados desde la óptica de la normalidad constitucional, sino que deben evaluarse a partir de las especificidades de un contexto de justicia transicional, para el cual el Congreso tiene amplia potestad de ejercer la representación de la soberanía, como lo señala el artículo 3º de la Constitución. En todo caso, estos impactos deben ponderarse con una debida interpretación sobre el alcance de los textos, de tal manera que se preserven los principios materiales y orgánicos contemplados en la Constitución Política. En cuanto a la participación del Ministerio Público en Justicia Especial para la Paz, por ejemplo, habrá de corresponder al rol que la Carta Política se le asigna, particularmente en función de los derechos de las víctimas. En lo que se refiere al sistema de verdad, reparación, no repetición, debe asegurarse que la interpretación y aplicación de las medidas se den de manera integral para garantizar de la mejor manera posible la satisfacción de los derechos de las víctimas. La Procuraduría resalta, señor presidente, honorables magistrados, que el control de constitucionalidad ejercido por la Corte Constitucional sobre las disposiciones que desarrollan el acuerdo de paz